caras serias, caras de preocupación. Eso produjo todo el pensamiento que compartimos con ustedes, pero ahí están las preguntas y buscamos las respuestas. Para hablar de estos 10 años de la Junta, que se cumplen hoy precisamente, me acompaña la doctora Palmira Ríos, exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenos días, doña Palmira. Buenos días, Sonia. Luis García Pelati, expresidente de la Junta de Planificación. Buenos días, don Luis. Buenos días. También está por acá la licenciada Chantal Bennett, economista. Saludos, buen día. Buenos días. Don Antonio Tito Colorado, es secretario de Estado y otras hierbas, muchas otras. Muy buenos días. Muy buenos días. Está por acá don Jesús Santa, sobreviviente, expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días a ti, Sonia, y a todo el público que nos ve y nos escucha. Bueno, un momento caótico fue aquel donde, ¿verdad?, descubrimos que teníamos que hacer algo fundamental, estructural y probablemente irreversible, de tomar una decisión. Don Jesús Santa me mira así frontalmente de frente. Estaba usted en cuerpo presente en el momento de esos hechos. Yo trago porque momento difícil para el país, momento difícil para el colectivo político que by the way, estaba dividido en el gran comisionado residente PNP y una asamblea y un gobernador popular. Vamos a hablar, ¿cuál era la situación fiscal antes de Promesa? Bueno, antes de Promesa yo llego a la Cámara de Representantes del 2013, donde heredamos un presupuesto de casi de 12,000 millones de dólares, donde los recaudos apenas llegaron a 9,800 millones de dólares. Imagínate. Esa fue la herencia que tuvimos como legislatura y que, irónicamente, como tú gastas la mitad del presupuesto hasta mitad de año, pues ya tú tenías del arranque un déficit operacional sustancial. Las razones, yo creo que hay más temas aquí que se pueden tocar, pero no las quiero profundizar, pero obviamente no hubo una disciplina fiscal adecuada en ese y otros presupuestos anteriores, los cuales inclusive dependían de 17,000 millones de dólares que se habían cogido prestado mayoría de ellos por el IBU, un poco con una teoría de utilizarlos en la parte operacional del gobierno, en lo que a mí me gusta utilizar mucho esta frase que utilizaba Zaragoza, de ir aterrizando el avión, tener un dinero porque se sabía que no se iba a lograr los recaudos, pero no se podía hacer un corte flat, ¿no?, directo a eso, y así se encontró esto. Y con un compromiso de pago de deuda que, aunque se cogió hasta el 2012, aplicaban los pagos después del 2012, después de las elecciones, dándole una patada a la lata. Así que lo que se pagaba en un momento dado se trepaba casi a 3,500, 4,000 millones de dólares, cosa de que, aunque se hicieron muchos esfuerzos, ahí viene inclusive la crudita 2 y todo ese tipo de cosas que son medidas que políticamente hicieron daño, no se logró tener los recaudos adecuados en un momento dado para poder pagar la deuda del país. Ya está. Y había que parar el gobierno. O había que parar el gobierno. Y por situaciones históricas, distinto a otras jurisdicciones en los Estados Unidos, el país no tenía la protección legal. Voy a entrar a eso. Para poder afrontar una situación de esa manera. Voy a llegar allí para que luego nos hable, ¿verdad?, que no teníamos esa estructura legal ni ninguna otra forma de afrontarlo, pero voy por ello. Pero sin embargo, teniendo a don Tito acá, don Tito, si no me equivoco, en el 85 usted es nombrado secretario de Desarrollo Económico. En el 85 hasta el 89. Pero antes que eso, el gobernador Hernández Colón, en una conversación que tuve con él, en un libro que, dicho sea de paso, conservo, me habló, por primera vez alguien me habla, del señor Tobin, que en el 75, y todo el mundo se ríe, ¿verdad? Fue Hernández Colón quien me puso ese nombre en la cabeza. En el 1975, 74, para ser un poquito más exactos, y entre todo el proceso que se hizo, el research y toda la cosa, se le comisiona a él Premio Nobel de Economía para hacer un estudio sobre las finanzas de Puerto Rico y cómo operaba. En aquel momento, él predijo que la quiebra iba a ocurrir y advirtió que si Puerto Rico seguía aumentando su deuda más rápido que su economía y financiando el gasto con préstamos, terminaría enfrentando una crisis fiscal profunda. Palabras con luz
1975. Don Tito, ¿qué pasó? Bueno, por lo menos yo puedo hablar del 85 en adelante. La situación no era la que era, que se ha mencionado antes, ¿no? No estábamos al borde de la quiebra. Al contrario, nuestro Puerto Rico creció a un ritmo mayor que aún el de Estados Unidos. En un momento dado, el ritmo de crecimiento de Puerto Rico era mayor que en todo el mundo, excepto Japón. Fue el único que nos llevó. Y en un momento que Estados Unidos cae en recesión, Puerto Rico no cae en recesión. O sea, estábamos bien, íbamos bien, teníamos todo el respaldo de todos los fondos de la sección 936 y teníamos toda la inversión, todo el capital, todos los empleos que creaba el sistema que teníamos, que se basaba en gran parte en la 936. Es más, en ese momento llegamos a tener 170,000 empleos en manufactura directos. O sea, que eso tiene un efecto multiplicador posiblemente de 2 más. Y no solamente que teníamos esa cantidad de empleos, esos empleos pagaban bien, generaban un movimiento económico importante. Seguro, la gran mayoría de ellos pagaban bien, y eso mismo pues no nos permitía competir con otros países en unas áreas, pero en esas áreas no debíamos estar. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear el programa, ¿no? El programa del Caribbean Basin Initiative, del Caribe, de desarrollo del Caribe, bajo unas leyes federales y unas leyes que se crean en Puerto Rico, donde creamos, unas inversiones de sobre 3,000 millones de dólares en el Caribe, un crecimiento de sobre, no me acuerdo ahora mismo de cuántos miles, serán cerca de 30, 40,000 empleos en el Caribe y Centroamérica, a la misma vez teniendo un crecimiento en Puerto Rico de un 20% en la industria local y en la industria de afuera. O sea, estábamos a finales del 1992, Puerto Rico estaba mejor que muchos años anteriores y además, tenía un camino, estaba haciendo algunas cosas, se había respaldado la sección 936, se había aprobado que nos la mantuviéramos, y entonces ahí cuando viene el desplome al eliminar la sección 936, ahí seguimos voy a eso, bajando. Doña Palmira. La salida de la 936 es la bala mortal de nuestra economía. Bueno, ciertamente la salida de 936 representó un golpe severo a la economía de Puerto Rico, porque creó todo un andamiaje, ¿no? Para el desarrollo económico del país, y no había una alternativa para sustituir la misma, y eso creo que fue grave error. Yo recuerdo haber ido a Washington D.C. para otra cosa, no tenía nada que ver con Puerto Rico, y coincidí con el entonces presidente de Ways and Means en entonces, Charlie Rangel, y me dice que él no entendía, cuando digo que soy puertorriqueño, dice que él no entendía por qué Puerto Rico estaba cabildeando para su eliminación. Fue una decisión política. Ahí está. Ok, quiero entrar en esto. Aquí es donde la política nos juega el jueguito, el truquito que yo no soporto. Por encima de todos los intereses, por encima de toda conciencia, por encima de toda lógica y respaldo a un país que vivía en esa plataforma, ¿verdad?, ya estructurada, con las 936 entregadas, hubo un cabildeo para eliminarla. Sí. Ciertamente, eso es lo que me decía el presidente de Ways and Means, que determina toda la cuestión. ¿Quién cabildeaba para eliminarla? Era el Partido No Progresista, porque tenía una ideología, ¿no?, de que para Puerto Rico convertirse en Estado no pueda tener estas excepciones, la excepcionalidad, ¿no?, y eliminar toda la excepcionalidad según la perspectiva de ellos. Siempre recuerdo que Rangel lo que me decía es: yo daba la pelea, o sea, si el Congreso se mueve esa dirección, yo daba la pelea y negocio otra cosa mejor, pero no me quedo sin nada. Así que fue algo que algunos congresistas no entendían. Esa decisión no era lo mejor para Puerto Rico, y sobre todo porque no hubo una alternativa para el desarrollo económico, y todavía al día de hoy Puerto Rico no tiene un modelo de desarrollo Recordemos económico. Históricamente el gobernador de la época. Pedro Rosselló. Y el comisionado era importante saber quién era, que era Romero Barceló, que en verdad... que por 15,000 votos me ganó las elecciones. Acérquese cuando ustedes hablen al micrófono. Y que es importante también reconocer, porque yo creo que se ha dicho que él fue un poco de los líderes, y conversaciones que me llegaron desde inversionistas que decían que no se sabía qué iba a pasar con la 936, que sabían que Pedro Rosselló las quería defender y que Carlos Romero no.
Pedro las quería defender y te lo digo porque a mí no, personalmente me pidieron que los ayudara. Y eso es lo que llegó. Yo le dije que sí. Y lo que también descubrí, que yo creo que es importante, que ante el asombro, yo creo en ese momento era Bill Clinton y Al Gore, ellos decidieron aplicar ese modelo a Irlanda, y ese es el éxito de Irlanda. Y el éxito de Irlanda es aplicar el modelo que Puerto Rico descartó y aplicarlo a Irlanda de la influencia que ellos tenían como un mecanismo. Y cuando tú analizas cuál es la situación de hoy de Irlanda, es la presencia de las grandes farmacéuticas están allí, tienen sus otros problemas, pero yo creo que eso también hay como parte de la historia. Irlanda estudió el programa de Puerto Rico, vino a Puerto Rico y venía casi todos los años un representante a ver qué es lo que estábamos haciendo. Se copiaron exactamente en nuestro programa el que nosotros descartamos. Yo a veces hago silencio porque no hay nada mejor que repasar los eventos para entender cómo uno llega hasta aquí. Entonces, The Power of One. El poder de Don Romero, únicamente. Bueno, yo creo que hubo una campaña, yo vengo de la industria farmacéutica, estoy prejuiciado por ella, ¿no? La defiendo. Y como tú dijiste, no solamente antes, hoy los mejores empleos vienen de remunerados, vienen de la industria. Y si queremos mantener a nuestros jóvenes, hay que crear ganando 10.50 a la hora. Hay una industria cerca por la 30 que el salario promedio son $80,000. Con industrias así podemos mantener a nuestra juventud. Pero hubo una propaganda en el sentido de que el beneficiario de la 936 no eran los trabajadores puertorriqueños, eran los grandes intereses que se ganaban billones de dólares. Y nunca se pudo explicar que el hecho de que tuviera una exención contributiva federal allá conllevaba mantener el dinero aquí en Puerto Rico. Aquí, antes de la 936, habían sobre 30 bancos. Hoy hay 3. Y eso genera, cuando tú tienes dinero en la economía, que tus intereses sean más bajos y muchas posibilidades para que muchos negocios que se surgieron en ese entonces de capital puertorriqueño tuvieran el financiamiento local para poder llevarlo a cabo. Yo creo que eso pesó mucho allá. Claro, la estrategia que utilizó don Carlos de destruir la economía ha alejado más la estadidad, porque si algún país es comercial, es de dinero, son los Estados Unidos. Estados Unidos no va a coger como Estado una jurisdicción que no genere dinero. Así que yo creo que fue un tiro al pie. No, y rápido, que parte de esa decisión se tomó de manera ideológica, pero de igual manera ideológica no se estableció ningún otro desarrollo, o por lo menos industria de desarrollo económico a largo plazo, pero se volvió entonces a apostar a la Ley 22, a este tipo de leyes que también es lo mismo. Inhabilitan el proceso a la estadidad que ideológicamente llevó al cierre de la 936. Por eso, a eso era lo que iba. Gracias por traerlo, Chantal, porque la realidad es que independientemente, tumbamos las 936, acabamos con el caballito, está chévere, pero entonces tenemos otro montón de otras leyes y cosas que ahora mismo realmente son prácticamente lo mismo, pero con peor funcionamiento. Menos eficiente. Correcto. Y yo creo que en un momento, pues es como si yo estuviera ahora en el gobierno y alguien me dice: Luis, que las empresas quieren pagar un 20% más. Y yo digo, ¿qué? Pues sí, dale. Que las inyecciones que le estamos dando, que yo creo que en algún momento nos las teníamos que haber repensado en esta crisis, me quieren pagar. Y le digo, yo y el secretario de Hacienda vamos a decir que alguien quiere pagarnos a nosotros, que le estamos dando exención. Pues desde el gobierno americano tienen que haber dicho, dale, cógete el dinero. ¿Por qué? Porque bajo una política pública tengo dinero, que es de también, y lo quería traer un poco esta nota jocosa, pero es, nosotros que tenemos unos problemas presupuestarios, no hemos logrado tener una reforma contributiva normal y decente, porque es gastos e ingresos. Y eso yo creo que es clave, y yo me río porque escucho al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal hablando, y quiero también resaltar, porque los problemas políticos los vivimos todos, es que Alejandro intenta hacer una reforma contributiva y no se la pasa. Sí. Y eso yo creo que es clave,
y tenía también, por echar culpas ya aquí, un componente político también. Adelante, Chantal, para pasar a la quiebra. Porque rápido, quiero llevar toda la discusión de una manera objetiva sobre la situación de la Junta de Control Fiscal 10 años después de haber sido implementada, pero es una cuestión que no podemos separar por completo de ideología, porque no es lo mismo tú estructurar un país sabiendo que esto es lo único que hay y la manera en que este es el único pueblo y que no hay una salida y que esto es lo que nosotros tenemos que dar, versus pensar, bueno, pues cualquier cosa, aquí entonces viene el tío a ayudarnos con dinero o lo que sea, y se estructura de manera diferente a largo plazo la economía de Puerto Rico, y una cosa es crecimiento económico, que lo hemos discutido, y otra cosa es un desarrollo económico a largo plazo con una idea de país que se pueda sostener sola. Me dejas con un pensamiento. Si lo viéramos ideológicamente, lo que le conviene al Partido Nuevo Progresista, a los que creen en la estadidad, es el desarrollo económico. De acuerdo, y sí. para el desarrollo económico tú puedes utilizar todos los medios que te da esta relación para luego cambiarlo. Yo quisiera que no hubiera exención contributiva, pero para eso tengo que tener una economía que no es la que tengo. Si estás planificando una fiesta o estás buscando un detalle para regalar, Emprom es el mejor lugar para personalizar lo que quieras. Vasos, tazas, una bolsa, toallas. Llámalos al 787-705-1360. Búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo, regala detalles personalizados. Bueno, recuerden que nos escuchamos todos los días de lunes a viernes en el Calentón de 10 a 12 del mediodía por Radio Isla 1320. Allí tenemos temas de actualidad, entrevistas, análisis y las conversaciones que están marcando al país con el ritmo ágil y directo que ya ustedes conocen. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, siempre por Radio Isla en todas las plataformas digitales. El Calentón, donde se prende la conversación. Bueno, yo quiero ahora llegar a ¿Hubo alguna responsabilidad? Voy a ir a esto rapidito para entrar entonces en la quiebra. La empresa privada cabildió, hizo su trabajo, las agencias, el sector privado. Como yo estaba a cargo, te tengo que decir que si no hubiera sido por la empresa privada, incluyendo también los sectores, ¿verdad? Todos los sectores de Puerto Rico, tanto los trabajadores como las organizaciones privadas, como los bancos, todos respaldaron, todos nos unimos en un grupo que se llamaba The Puerto Rico USA Foundation. Y ahí estaban todos los sectores de la economía de Puerto Rico respaldándolo. Si no hubiera sido por el respaldo de ellos y la ayuda que ellos me dieron a mí, que dirigía todo el programa, no hubiéramos llegado al final, donde teníamos una fortaleza en la sección 936 que nunca habíamos tenido antes. Y se cae, como dijo la doctora, porque dos personas, una convencida por la otra, van y dicen, esto no lo necesitamos. Eso fue lo que dijeron, esto no lo necesitamos. Históricamente, ¿verdad? O sea, ya lo hemos dejado claro, pero para que el público lo escuche, fue quien entendía que no era necesario, era el gobernador Carlos Romero Barceló. Correcto. Y don Pedro Rosselló defendía el que se quedara. Al principio, y yo tuve comunicaciones con su gente y con él, tratando de ver en qué forma yo lo ayudaba para que pudiera seguir. Pero al final seguir. Él accedió también. Al final, sí, la carta que viene es de él. Es de él. Correcto. La carta que se le envía a los presidentes de los comités, que uno creo que era Charlie Rangel, que fue con quien yo me reuní en varias ocasiones, y era mi amigo personal, una persona que yo quería mucho, y el otro en el Senado era Moynihan, Patrick Moynihan, que en la oficina de él, en las dos oficinas, me dijeron, lo entregó completo. Lo entregó completo. Oye, y esto es como en la guerra, tú tratas de negociar, tú no sueltas algo por nada. Antes, y lo tienes que hacer antes. Aquí fue una rendición incondicional. Aún perdiendo la guerra, Japón se sentó en un portaaviones e hizo un par de exigencias y las exigió. Aquí se dio todo por nada, por una promesa. Si usted entendía que la 936 no era el mejor mecanismo, pues oye, suelta uno y coge otro. Pero ni siquiera hicieron eso, por una dinámica ideológica que creo que les rebotó, porque o sea, así no funciona esto. Y por una dinámica ideológica que cuando tú la miras, y esto lo digo un poco también, el sistema contributivo diferenciado de Puerto Rico viene desde principios de siglo. Esto no, en verdad, aquí muchas veces hay unos juegos políticos,
pero el trato diferenciado contributivo existe desde... Bueno, la ley comienza mucho antes en Estados Unidos, pero que la utilicemos nosotros comienza en 1948, con Moscoso explicándosela a Muñoz Marín. Exacto, así que tú tienes que tener una política de cómo y cómo enfocarte. Yo creo que fue exitosa en un momento. Yo creo que también, ¿verdad? Como economistas uno siempre dice, uno tiene que buscar la diversificación. Claro. Yo creo que Santa un poco lo decía acá, y tú puedes tener esto, pero ¿cómo lo diversificas? Incluso ahora mismo, recordando en el pasado la creación bancaria a partir de la 936, de repente uno viene y dice, ¿y todo eso de la ley 60, la ley 22? Pues al final tú dices, no tiene un impacto. Uno podría tener unas críticas al tema de las farmacéuticas, pero tú vienes y dices, reactivó todo un tema bancario. Y el bancario al final tuvo un impacto sobre, Claro. sobre los pequeños comerciantes. Y no me quiero ir muy técnica, quiero que la gente se mantenga entendiendo el proceso. Y en efecto, el haber tenido las farmacéuticas en aquel entonces y hoy, generando, para que usted entienda, unos empleos en unos pagos mucho más altos de un salario mínimo, como puede pagar una multitienda por ahí, de esta, whatever. La realidad es que si usted gana más dinero, pues usted tiene más dinero para gastar. Y usted lo tiene en su bolsillo, no lo tiene el gobierno, lo tiene usted, porque usted se lo ganó. Así que usted puede comprarse una mejor casa, usted puede gastar y comer fuera con más tiempo. Eso genera un movimiento económico. Más allá de tener unos 100 y pico o 200,000 salarios mejores, genera otro movimiento económico. Y va más allá, porque la 936, para tú tener beneficio de esa dinámica contributiva, tenías que mantener el dinero aquí en Puerto Rico. Por eso, que hoy no. Entonces, tenía una liquidez que de hoy no. bancos. Quiero hacer la aclaratoria. Sí. Tenías una liquidez de banco que para otro espacio que Zaragoza. quiero traer, construcción. Sí, Zaragoza, pero quiero entrar en eso porque Santa, aquí... no tengo problema con Juan, Mira, es mi amigo. Y lo aprecio muchísimo y saludo. Yo también. Saludos a Juan. Pero la realidad es que los nombres y yo me excuso de esto, es normal. La realidad es que al final del camino es importante traer, y hago por eso la pausa aquí, que hoy no. Porque dinero que no se queda en Puerto Rico se va, y se va por el chorro. Hoy lo que tenemos, y me corrigen ustedes los economistas, que estoy rodeada de ellos, entre ellos me veré, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Porque la realidad es que en la 936 el dinero se quedaba en Puerto Rico. Lo que tenemos hoy, como los subsidios estos, no se quedan en Puerto Rico, doctora. Bueno, es completamente diferente, porque nuevamente tú no vas a tener los recursos para desarrollar otras áreas de la economía, ¿no? Así que estas decisiones que son puramente políticas tienen unos severos impactos económicos y sociales, porque también algo que en todas estas discusiones tenemos que tener, bueno, yo siempre lo tengo en mente, Puerto Rico tiene una de las tasas de pobreza y desigualdad más altas del mundo, y no estamos combatiendo ni reduciendo. Es más, desde la administración de Sila Calderón, eso no es un tema de discusión en la política en Puerto Rico. Así que realmente las consecuencias son cada vez más graves. Pero quería traer un punto cuando mencionaste lo del informe de Tobin en los 70, porque ¿cuántos informes advirtieron a Puerto Rico de esa crisis que venía? Yo tuve la suerte, o desgracia, en el 2005, de ser parte de un comité especial de reforma fiscal que se creó, eso fue Aníbal Acevedo Vilá, para evaluar la situación de Puerto Rico. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo, por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa: la salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal. Consejería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000
O entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo con la mente en paz. También, ¿verdad? La razón de por qué se había sacado Puerto Rico de la ley de quiebras y que fue algo como a propósito, porque no había ninguna razón en ese momento, a menos aquellas personas que ya tenían en la mira de que Puerto Rico estaba en un proceso en que se podía declarar en quiebra, pero las malas lenguas en ese momento decían que habían otros estados que estaban también pasando por una situación similar difícil en cuanto a la deuda que tenían y la producción que estaban teniendo, y que querían hacer de Puerto Rico un experimento imponiendo una junta de control fiscal, de supervisión y control fiscal, que también el nombre lo trata de sonar así, para ver entonces cómo aquí funcionaba, para poderlo a largo plazo implementar en alguna otra jurisdicción que nos necesitara. Claro, pero ellos pueden ir a la quiebra. Los estados pueden ir a la quiebra. Déjame aclararle que en Estados Unidos ha habido muchas juntas de control fiscal. Sí. En varios estados. California ha tenido 4. Por eso cuando la miembro de la District Junta Council de California tenía mucha experiencia. Estaban los dos de Michigan. Estaba en Michigan el caso de Flynn famoso, pues cómo se eliminó la inversión en protección del agua y se dañó, se contaminó el agua. El caso de Washington D.C., que es el único antes de Puerto Rico federal, o sea, aprobado por el Congreso. Y quiero señalar este caso, en el caso de la deuda de Washington. ¿Y por qué se ha dicho tanto que no? Porque siempre hablan de Detroit, pero no hablan de juntas y control fiscal. Son montones, Nueva York, o sea, muchos estados, Alabama, etcétera. En el caso de Washington, el gobierno federal asumió la deuda de Washington D.C. Vean, no era la cantidad de Puerto Rico, pero para ese momento histórico era una cantidad significativa. Y también asumió el control y el financiamiento de varias agencias de Washington, D.C. Por eso cuando llega el modelo a Puerto Rico es mucho más restrictivo de lo que había sido en otros estados, porque todas tenían en común el reto de que habían asumido préstamos para gastos ordinarios, no tenían unos sistemas fiscales ordenados, etcétera, ¿no? Pero ya en Estados Unidos sí han habido muchas juntas de control fiscal en varios estados, en ciudades y corporaciones públicas. Muy bien, bueno, al final del camino nos quedamos con el pensamiento para pasar entonces a la aprobación de la ley promesa, de que hubo una mano oculta que desconocemos todavía cuál fue, que de alguna forma nos saca de esta ley donde nosotros sí podíamos, al igual que otras ciudades o estados, ir a la quiebra. Y no sabemos cuál fue la mano oculta. No sabemos. Yo dándole un poco de pensamiento en esto, es que si tú tienes una constitución que te dice que lo primero que tú vas a pagar es la deuda. A eso voy, pero usted se me va adelantando y siempre. Y por otro lado tú estás protegido por la ley de quiebra que permite negociar eso. Una persona del grupo de interés le convendría entonces eliminar esa protección y tratar de aplicar lo que es la Constitución. Sí, por supuesto. Y a eso iba el siguiente, pero vamos por paso. La aprobación de la ley promesa. Como dejé sobre el tintero antes de ir a una pausa, fueron juntos, para que usted sepa y no se le borre la mente. Fueron juntos don Alejandro García Padilla y don Pierluisi a pedirla. ¿Correcto? Sí. ¿Y qué se pedía en ese momento? ¿Se dobló la rodilla en exceso? ¿Se dejó pasar el rolo a elementos que habían allí que la Constitución de por sí ya protegía, nuestra Constitución? ¿Se defendió o no se defendió? Bueno, en un principio era buscar un instrumento, crear un instrumento que no solamente protegiera el país, sino que le diera dirección a los procesos a seguir para una posible quiebra, ¿no? Pues en ese sentido se estaba diciendo que no se podía pagar. Pero la Constitución establecía un orden de pago. Sí. Nuestra Constitución. Cuando sí. se va allí, agarrado de las manos, supongo, y con un rosario en la otra, en realidad, ¿se debatió? ¿Alguien sabe? ¿Alguien habló con alguien? ¿Se debatió el hecho de que nuestra Constitución establecía un orden de pago y, por ejemplo, las pensiones iban por encima de todo y todos los elementos que estaban ya estipulados en nuestra Constitución? ¿O se entregó porque se entregó? Lo que pasa es que había que ver, o sea, una cosa que es importante,
desde mi perspectiva, y lo digo como abogado también. O sea, hay un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico. Uh-huh. Un pacto tiene que existir porque fue aprobado por el Congreso, fue aprobado por Puerto Rico, fue aprobado nuevamente por el Congreso y fue aprobado por Puerto Rico. Ahí no me cabe duda. Bueno, entonces ese pacto requiere que no se pueda violar a menos que no haya el consentimiento de las dos partes. Uh-huh. Por lo tanto, yo hubiera luchado el que, mire, esto tiene que ser algo que podamos crear entre ustedes y nosotros. Y entonces crearlo de una forma con la cual se podía vivir. Pero por otro lado, tienes una realidad. Si una cosa que puede hacer un niño, que es cuadrar un presupuesto, lo puede hacer un niño, nosotros llevamos un sinnúmero de años y no hemos podido cuadrar un presupuesto todavía, y creo que ahora posiblemente tampoco. O sea, eso, el que los gobiernos hayan sido incapaces de cumplir con una de las condiciones, que es sencillamente 4 años de un presupuesto balanceado, ¿qué nos dice si no tuviera la Junta? Bueno, por eso es que hice la pregunta en principio y basándome en las preguntas y respuestas y pensando en Sócrates. O sea, que realmente eso es un problema de fondo, ¿verdad? El problema de fondo, al final del camino, para que usted sepa y todos sepamos, y lo digo todos los días de mi vida y todos los días que Cristo me dé para estar aquí, es nuestro. Sí, somos nosotros. Es nuestro. Aquí no vino un marciano a ponernos un castigo. Nosotros nos ganamos un castigo por los mismos nuestros. Tampoco vino uno de afuera a hacerlo. O sea, aquí hay una responsabilidad política y una responsabilidad en efecto de eficiencia y de manejo de presupuesto de nuestros gobernantes, de nuestros secretarios, de los que tienen que ejecutar un presupuesto y mantenerlo en orden. Perdóname, gastar el dinero del retiro, que no era dinero del gobierno, la mitad a lo mejor era del gobierno, la otra mitad era del bolsillo de las personas. Quitarle ese dinero es robárselo. De acuerdo. Bueno, pues aquí seguimos. Ok, hubo mano oscura, hagamos un repaso. Hubo mano delincuente en el Congreso que nunca supimos cómo se cambió, se nos excluyó de esa ley. Tú habías preguntado si allá se había discutido, ¿verdad?, de la Constitución. Correcto. Y ese tipo de cosas. Yo entiendo que sí, no estuve en eso, pero yo entiendo que sí. Lo que pasa es que entonces, si tú aplicabas la Constitución, prácticamente iba a dejar un gobierno inoperante. Así que, de los dos males, yo me imagino que lo que se estaba buscando, mediante un proceso de quiebra, era un poco darle, por eso yo soy tan fuerte con el state. Para esto, vamos a sentarnos, vamos a ver qué arreglo hacemos y seguimos adelante. Yo creo que ese fue el propósito principal. La Junta llega por unos requerimientos de otros intereses, especialmente los bonistas. O sea, se me hace difícil pensar, porque aquí en la política se habla de muchas cosas, que Alejandro quería la Junta o Pedro Pierluisi quería la Junta. No, aquí había un sector que se vio amenazado de esos intereses y dicen, bueno, para tratar de garantizar que nos paguen, tráete una Junta. Que yo estoy seguro que más del 90% de los puertorriqueños no la queríamos, y me incluyo. Y entendemos que se pudo haber manejado quizás de otra manera esta quiebra, pero es lo que tenemos y hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y va a ser parte de nuestra vida. Yo soy aquí un poco crítico, pero llevan 10 años y yo creo que va a ser parte de nuestra vida. Yo espero no estar aquí en el año 20 haciendo este mismo programa. Parece pero que a los gobiernos le conviene. Sí, pareciera, pero vamos a matizar sobre ello. Yo tengo que ir a una pausa. Vamos a ir matizando sobre ello, pero en efecto, el tribunal, y esto es noticia de última hora, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de invalidar la orden ejecutiva de Trump que le retiraba la ciudadanía a nacidos en Puerto Rico, pero de padres extranjeros indocumentados. Ahí está. Oye, uno nunca sabe cuándo puede pasar algo y por eso hay que estar preparados. Y si de seguros se trata, en Puerto Rico los duros son Essential Insurance. Te orientan en todo tipo de seguros médicos, de vida, cáncer, auto, propiedad y mucho más. Buscando el mejor plan para ti, tu familia o tu negocio. Llama hoy al 787-523-3000 o entra a essentialinsurancepr.com. Essential Insurance, protegiendo lo esencial para que tú vivas en tranquilidad. Yo tengo una guagua casi nueva y un carro casi antiguo.
Y a los dos los mantengo al día, limpios y brillosos, gracias a la gente de Carros Blindados. Ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. Carros Blindados. ¿Habían otras alternativas distintas a la Junta? Yo creo que sí. Cuéntame. Yo creo que sí. Yo creo que para tú utilizar la ley de quiebra, tú no tienes una junta. Ya. Seguro. Ya. O sea, yo creo, obviamente, tiene que ser un proceso bien estructurado, bien definido. Las personas que estén envueltas en eso, obviamente estaría un tribunal, tienen que tener claras Pero porque sus entonces nosotros responsabilidades. tuvimos que tener una junta, una situación Porque territorial. vamos a ponerlo así, porque los bonistas lo pidieron Convenía. como una garantía de que acá no se hiciera algo que le afectara más allá de lo que le iba a afectar. O sea que el cabildeo de los bonistas le ganó En el Congreso, al cabildeo del por gobierno. siempre. Bueno, pues todos se Siempre. ríen a la vez, qué cosa más increíble. No, Los perdóname. donistas, los donistas que dijimos. Los bonistas. Pues los donistas. Donistas, son No. donistas, Los grandes donistas. intereses O sea, vamos a son estar claros, allá en el Congreso se maneja eso de esa manera, sean republicanos o demócratas. O sea, no, y tenemos eso de la mente. Así se juega el juego allá en Washington. Sí. A fuerza de billete. La gente habla de aquí, pero allá en Washington No, Es estamos heavy. claros. Es Estamos chévere. claros, estamos claros. Estamos claros. Y a mí me gusta repetir a Towell últimamente porque fue el último Sí, a mí gobernador también. americano y él decía que era tan difícil lograr que el Congreso legislara a favor de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que aquí es un ejemplo donde la legislatura que estamos viendo aquí imágenes de los Estados Unidos, no legisló porque no hay un interés en Puerto Adelante. Rico. Sí, pero también yo tengo que decir que yo creo que los políticos también nos fallaron. De acuerdo. O sea, Estoy de hay acuerdo, que estoy de asumir la Sí. cuota de responsabilidad propia porque, como dije, yo estuve en muchas comisiones especiales y uno miraba esos números. Uno miraba esos números y no sabía que la situación era crítica y cada vez se estaba poniendo peor. Y después escuchaba a los gobernadores anunciando aumentos. De aquí, de allá, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Yo me lo preguntaba todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve en las otras juntas de control fiscal en los Estados Unidos, balancearon a los 2 años de estar bajo esos sistemas ¿Por de qué no control. se ha balanceado Y nosotros aquí? llevamos 10 años y todavía son 2 y están... No, hay que- están todavía están- que Bueno. tienen veremos. riesgos. Bueno, Ya ha dicho la veremos. Junta Por hoy, politiquería, que- vamos a decir por politiquería. pero Pero podemos para ser que- tan y tan Pero politiqueros más vamos a- que tantos otros Porque países. algunos se Vamos, están vamos. ¿A ellos lucrando no les de eso. preocupa? ¿No les importa? Hay gente que se está lucrando de eso. Pero No importa. Trump mismo y el Congreso lo mencionó que hasta para desembolsar el dinero federal, por ejemplo, para prepa, que hay X cantidad de dinero asignado para la infraestructura de prepa, pero quieren tener certeza de quién lo va a estar recibiendo aquí, sea un Ya. ente privado, Sí. etcétera, porque reconocen que el gobierno de Puerto Rico, hasta Trump lo ha mencionado. Mira, de la cultura. realidad- Hay una O sea preocupación. que estamos aquí y vuelvo y lo Desde digo como lo Tobin digo se todos está los días. diciendo lo mismo. Definitivamente, desde Tobin. Por Sí. culpa O sea, y nuestra. Tobin lo dijo claro en 1975. Yo leí, ¿verdad? El resumen que de ese libro que les compartí, que me había regalado don Hernández Colón, y que en ese libro específicamente él hablaba sobre lo que en esta comisión que se le había hecho a Tobin, Premio Nobel de Economía, fue comisionado a Puerto Rico para hacer este estudio y en el 1975 ya dijo que si seguíamos gastando en la forma en que íbamos y la economía no crecía, nosotros nos encaminábamos a una quiebra, ¿verdad? Y a un precipicio. Mira, esto es un dato. Y esta dinámica de balanceado o no balanceado es todo un juego político y de relato. Desde el 2017, Puerto Rico ha gastado menos dinero del que ha estimado en presupuesto. Ujú. En parte porque la estimación que hace la Junta es conservadora y siempre se recoge de más. Pero no es porque la economía vaya bollante, es porque si yo entendía que si el marco el abanico de posibilidades de recaudo está entre 13,000 millones y 14,000 millones, yo le pongo 13,000. Claro. Recojo. Y siempre en los últimos 10 años se ha recogido más de lo estimado. Por eso es que hemos gastado menos de lo que hemos recibido. Sí. Esto es Claro, como en casa. a nivel del Exacto. conteo de la Junta, que a mí me parece lógico, deberíamos no de empezar desde el 17, debemos haber empezado desde el día que estamos pagando la deuda, porque en el 17 no se pagó deuda, Ujú. en el 18 tampoco, el 19 por eso Correcto. se empieza después del 21, que se dice, bueno, esto
presupuestos pudieran cumplir con lo que dice promesa, porque ahí está todo. Es como si yo estuviera 3 años sin pagar la hipoteca, y cuando empiezo a pagar la hipoteca, ahí es que yo sé si tengo un presupuesto balanceado o no. Así que por ahí va la cosa. Claro, esto promesa no es muy específica en qué es un presupuesto balanceado, ni tampoco ir a los mercados con intereses razonables, que es razonable, ¿no? Así que la Junta tiene toda la libertad de interpretar qué es un presupuesto balanceado o no, y hasta cierto punto hay gente que dice, bueno, ellos irán cuando... Adelante. Y rápido, que también fue la Junta como ente que dijo que había que reestructurar la deuda, porque aquí habían también políticos que estaban diciendo que Puerto Rico podía pagar toda la deuda, claro, que no había problema, claro. que la deuda estaba... Eso salió en campaña. también, Eso era una especie de locura. Mira, si yo me siento con la Junta desde el día primero y sigo con ellos todo el tiempo, los hago a ellos responsables de lo que yo estoy haciendo. Sí. Entonces lo que yo me tengo que hacer es sentarme con ellos y que cada paso que yo dé, ellos estén de acuerdo para que no pase lo que ocurrió ayer o antes de ayer, que se tiraron por ahí 600 millones de dólares que dicen que saben de dónde salieron y que a lo mejor viola el primer supuesto año. O sea, tú tienes que hacerlo todo con ellos para que después ellos no te puedan decir que no. Y se acabó y pasamos 4 años y ya estaríamos fuera de eso. De acuerdo, lo hemos dicho acá, lo he dicho muchas veces. O sea, esto es lo mismo que pasa para mí como un ejemplo de la Universidad de Puerto Rico. Ustedes quieren autonomía, vamos a sentarnos con ustedes, vamos a entregarle la autonomía, vamos a trabajar con ella y usted asume también internamente las responsabilidades de lo que usted solicitó. O sea, tú quieres, pues dale. Y lo mismo pasa con el gobierno. Usted entendía que teníamos que trabajarlo con la Junta. Hay que trabajarlo con la Junta. Están ahí, ya nos llegaron. ¿Por culpa de quién? Suya, mía, no. No importa, de los ya. políticos y de los gobernantes. Pero- Y ya está. Ahora, una vez está, ¿qué hacemos? Nos cerramos los ojos, peleamos con ella, sacamos la varita Dale la de culpa Star a Wars, eso. le echamos la culpa, lloramos, nos damos contra las paredes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por 10 años? ¿Qué hacemos al que me escucha? Pues sentarnos y someternos al proceso. Este es el proceso. Esta es la ley. Me someto a ella. Vamos a dejar el jueguito del brinco de no, lo que ellos dicen no es no, porque lo que yo digo es no, porque yo me retracto, no, porque ellos dijeron, no, porque yo dije. Déjese de la guachafita. Siéntese, sométase a lo que se tiene que someter y salga lo antes posible de esto. Una vez sometido, usted dice, ya, yo cumplí. Ahora, ¿cuál es el cuento? Sí, Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, a mí me preocupa que una Junta, con la libertad que tiene, ¿verdad? 2.000 millones en 10 años. Eso sería el presupuesto de una agencia de 200 millones de dólares. Nadie tiene, ¿verdad? Digo, está en el Departamento de Salud y Educación. Entonces, ¿por qué? Yo puedo venir aquí a hablar porque ya yo trabajo por mi cuenta, pero ¿por qué la Junta no puede hablar del gobierno? ¿Por qué yo no puedo decir, y eso lo digo, yo fui funcionario público, mira, García Pelati, tú hiciste mal esto, y estás mal, ¿verdad? Y he sido no sé cuánto tiempo. Me dice, ¿por qué cuando yo me leo la prensa y todavía leo al director, me dice la ambigüedad de que no hacen antes, de que antes las cosas no estaban, de que no había disciplina? ¿Quién no tiene disciplina? ¿Qué presupuesto no está funcionando? ¿Quién no hace algo? Porque, que yo sepa, si yo hablo mal la gobernadora, pues, ¿verdad? Yo no trabajo en el gobierno. Pero ¿y el director ejecutivo y la Junta? ¿De qué tienen miedo? Yo tengo una teoría sobre esto. No hace mucho tiempo el director ejecutivo le dieron unos palos en el Congreso. Y de lo que yo sé de política, es que los palos vienen desde ciertos grupos de aquí que van allá a dar el palo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy crítico con el gobierno, entonces me dice, entonces la Junta de Control Fiscal, que los pensábamos como estos técnicos, como estas personas independientes, igual no lo son, que no lo son. No lo son. Entonces, yo creo que ahí también, y lo digo en un tema que a mí me toca, Yo creo que reforma de permisos. Nosotros creíamos que la Junta de Control Fiscal, o por lo menos aquellos que pensábamos que íbamos a salir de la quiebra en algún momento antes de estos 10 años que estamos cumpliendo hoy, iba a ser, pues si bien el villano, o como usted lo quiera poner, pero el que ejerciera de alguna forma la fuerza para juzgar, para evaluar, para enderezar y para imponer. De alguna forma, lamentablemente, suena horrible lo que estoy diciendo, pero era el papel que hubiera podido jugar y que jugaría de forma activa, ¿no? No de forma pasiva, como lo hace ahora mismo. Y rápido, para abonar en eso, y a lo mejor para entrar a lo que Jesús va a decir, es que
cuando se estableció la Junta y se estaba discutiendo qué tipo de Junta iba a ser, y por eso la supervisión o control fiscal, es que tú tenías también bandos en el Congreso que estaban siendo más, vamos a poner algo más estricto, que vayan para allá, un síndico. En un momento aquí yo escuché personas diciendo, no, que vaya un síndico y que no, que el gobierno de Puerto Rico no tome ninguna decisión sobre lo que se va a tomar, versus un bando un poco más progresista en el Congreso. Se mencionaba Bernie Sanders, Elizabeth Warren en un momento, de que estaban, no, la parte democrática del proceso, etcétera. Entonces, no llegaron a un acuerdo, pusieron una junta, y entonces tú tienes hoy en día personas en Puerto Rico que dicen que la junta tiene demasiado poder, que es antidemocrática, etcétera, y tú tienes otros bandos que dicen es que la junta, y yo creo que la junta lo ha mencionado, no tiene tampoco suficiente poder para poder entonces establecer. O sea que no termina siendo nada. Seguimos en el juego político, porque yo pregunto, aquella persona que se acoge a la ley de quiebra, ¿en serio que hace lo que da la gana en el proceso? ¿En serio que el negocio va a hacer lo que yo quiera? ¿En serio no está condicionado a un tercero que le va a decir, oye, tienes que vender esto, tienes que hacer lo otro? Pues eso es lo que estamos pasando nosotros, que es un déficit democrático, sí, pero ese es el proceso de quiebra. O sea, si hubiéramos estado bajo la ley de quiebra, era un proceso parecido. Bueno, porque alguien, no el gobierno, no la legislatura, no el gobernador, iba a tener que decidir por nosotros. Y te va a decir, busca trabajo, que sería, en caso de gobierno, tu reforma contributiva. Sí, voy a ir ¿sirve, no sirve? A una vez ya establecida, ¿verdad?, la Junta, obviamente, pues vino, se nombró sus integrantes y la tenemos. Hemos dicho más o menos, y tú por encima, la situación de las diferencias entre lo que hubiera sido una de control y una de supervisión y la parte esta. Pero una vez ya está establecida la Junta, hablemos de su primera etapa. Su primera etapa, pienso que era establecer la emergencia, ¿verdad? Buscar la forma de, numéricamente, ver cómo diagnosticar probablemente las finanzas, ¿no? Ver qué había. Esa fue la primera etapa, las auditorías, la recopilación de información. Mira, yo no tengo duda de que la Junta algún ejercicio hizo un poco para entender la dinámica fiscal del gobierno y las deudas y cómo se hicieron y cómo no se hicieron. Yo creo que se falló en la transparencia. El país esperaba que dijera, mira, no solamente se cometieron estos errores, estas administraciones o estas personas hicieron cosas que no debieran haber hecho. Quizás no ilegales, pero sí incorrectas. Y eso no pasó. Y hay mucho recelo todavía de gente que dice, fíjate, estamos saliendo de esto, pero nunca se supo quién eran los verdaderos responsables, porque generalizamos las pasadas administraciones. Oye, no todas fueron irresponsables en ese sentido. Yo creo que yo estoy seguro que hicieron un trabajo, pero yo creo que faltó transparencia de ese resultado. Porque de otra manera tú no puedes ajustar o hacer un arreglo de deuda con ninguna entidad, sea carretera, sea el gobierno central o sea quien sea, ¿no? Muy bien. Yo no creo que la Junta fue pensada para tan largo plazo. De hecho, cuando uno mira el informe del Congreso, el Congressional Research, sobre la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, habla de un periodo de 5 años. Y de hecho, un presupuesto de 370 millones en 5 años. O sea que esto que está ocurriendo realmente ha tomado una vida propia que va más allá de lo que ellos habían realmente pensado. Se está institucionalizando. Entonces, cuando hablamos de que hicieron, ¿verdad?, pienso yo, una estabilización de la emergencia, un diagnóstico de la finanza, ¿verdad?, porque tú caes como un paracaídas, tienes que entender lo que está pasando en el país y cuáles son las deudas y dónde están. Y hicieran una auditoría o una recopilación de información. Más allá de eso, después que eso pasa, venía siempre la pregunta de si la deuda se debía auditar o no. Y decidieron que no. Yo pienso... Pum, cayó la piedra. Bueno, yo creo que... Sí. Yo creo que es un proceso que quizás se pueda hacer más adelante, se puede hacer ahora. Pero yo creo que cuando tú estás en un proceso de quiebra, tú tienes que entender la situación y negociar. O sea, tú no vas a estar 10 años haciendo una auditoría, y me explico. Pelati hablaba de $2,000 millones que ha costado la Junta en esto. Quiero desglosar esto. Son 59 millones de la operación de la Junta por año. Pero el primer presupuesto 2017, todavía lo recuerdo, se destinaron 300 millones para el pago de abogados y consultores de la quiebra, porque el que va a la quiebra paga sus abogados y el del otro. Santa, así que cada año que ¿cuánto hemos economizado? Bueno, yo tengo que decir... ¿Cuánto se ha ajustado? ¿Verdad? Porque hay que ser balanceado en el asunto, porque si hubiéramos podido solos, no estarían aquí. Por eso... A nivel del gobierno central, que la deuda en
era un poco más de 30,000 millones de dólares, se va a tener, la deuda bajó cerca de un 70%. Pues Estamos entonces, hablando, pues, o sea, hubo un dividendo positivo. Sí. por eso, porque Pero- siempre hablamos de lo que nos cuesta. Yo estoy clara en que nos cuesta un montón de chavos, yo lo no tengo tengo clarísimo. problema. Pero llegamos aquí con un problema que ninguno de los genios boricua pudo resolver, de los que nosotros votamos. Lo que los causaron. Exacto, que fueron más bien, gracias, don Tito, causantes del problema. Y ahora tú me estás tratando de resolver el problema. Me reduce. Oye, yo no defiendo a la Junta, estoy hablando de lo que es. Tú me reduces el problema en un 70% y yo todavía estoy enfocada en hablar cuánto tú me cuesta. O sea, por eso. Entonces, y quiero ser claro, yo creo que fue un buen acuerdo, por lo menos lo que han hecho, yo los he visto y son buenos acuerdos. Que se pudo haber logrado más o no, yo creo que eso es una buena discusión y quizás se hubiera logrado más, pero no son malos acuerdos. Oye, ayer yo tuve una discusión con otra persona y dice, ¿tú viste el acuerdo que hicieron en Grecia? Con todos los poderes soberanos y de Sócrates y Pitágoras. Allí se redujo el gobierno. Ajá. Y A de eso voy, verdad, pero eso allí voy. se redujeron Pero las eso voy. pensiones. La Junta. Y Argentina. Cuidado, Pero- y no hablo de Argentina Sí, porque Argentina también. allí que con todos los poderes soberanos al final del día fue un tribunal de Nueva York quien decidió. De acuerdo. Así que De acuerdo. cuidado, o sea, no podemos meter siempre porque llueve en Puerto Rico no puede ser culpa del estatus. Yo creo que es mucha responsabilidad nuestra. Pero lo podríamos haber hecho nosotros. En eso estamos de acuerdo y en efecto, definitivamente hay que mirar también cómo han sido las quiebras en repúblicas como las que acabas de mencionar y ha habido quiebra y no tiene nada que ver con que si eran repúblicas o y eran aclarando- estado o eran estados libres asociados, y quebraron. Y la decisión Y la de hizo igual Estados forma la Unidos en decisión esos la casos. tomó Estados Unidos. Seguro. Y esto es un dato bien importante porque cada vez que viene la situación del estatus, pues también hay que tomarla, ¿verdad?, con pinzas No, y hay que evaluarla. y Grecia es interesante, el 80% de su deuda era con la Unión Europea, no era el Banco Mundial que todo el mundo odia, era la Unión Europea, que ellos eran socios, les cayeron encima. Pero la pregunta que yo siempre Merkel. que tengo bueno, Merkel, pues venga. La pregunta que yo tengo de fondo, good for her. La pregunta que yo tengo de fondo es por qué ¿verdad? La Junta puede ver y vio a ustedes economistas unos problemas estructurales, unos problemas X. ¿Verdad? Yo veo hoy día, todavía hoy en el periódico, miren, hoy salía en la asignación de presupuesto y el lapicito que usó la gobernadora para borrar, decía, el Departamento de Educación tiene un problema estructural. ¿Qué hemos hecho voy por paso? ¿Qué hemos hecho con el problema estructural del Departamento de Educación? El sistema de salud tiene un problema estructural. Ujú. ¿Qué hemos hecho con el problema estructural? Más allá de cuántos chavos cojo, no, hay un problema, que hay unos gastos que no nos dan. ¿Qué hemos hecho con un problema, con todos estos problemas estructurales fundamentales? Los municipios. Hay municipios que no tienen chavos. Yo no estoy diciendo que se puede hacer. Yo pregunto, ¿qué ha hecho la Junta en términos de evaluación y propuesta para arreglar estos problemas estructurales? No, les quita el dinero lo que hay. No, yo no he entrado en ese La- tipo de sí. evaluación de desarrollo, no ha habido ese tipo de análisis, no ha sido parte de las propuestas de ellos, aunque es parte de la misión según la ley. Ujú. Ellos tienen que hacer un plan de desarrollo para el desarrollo del país. De hecho, hasta el mismo informe del Congreso al que hacía referencia hace unos minutos también habla sobre el desarrollo de la infraestructura del país, que está ahora Imagínate. peor que nunca. O sea que realmente hay unas funciones esenciales de la Junta que no se han Y ellas yo no han yo atendido. le traigo la pregunta a colación del planteamiento de que en Grecia y en otros lugares se redujo el gobierno. Sí. Pero esa decisión se tomó. Y Sí, aquí, ¿quién va a pero- tomar la pero la decisión to- de arreglar los problemas estructurales? ¿La Junta, el Chapulín El- Colorado, el gobernante o quién? Si es Se Colorado, supone- a mí me dicen así, o sea, que yo no tengo que ver. Se Chapulín es supone- primo, pero no voy a Yo ver. entendí que se refería a ti también. Está bien, ok. ¿Quién Se va a supone- tomar las decisiones sobre los problemas estructurales? ¿A quién le corresponde? Se Respuesta. supone que al gobierno, El se gobierno, supone y que se le ha el- presentado múltiples alternativas y análisis. Ese trabajo está porque hecho. les va a costar, porque saben que el gobernador y la legislatura que tome estas decisiones difíciles de cómo se va a reestructurar el gobierno, primero necesita tener una visión, que no la tienen, y segundo, saben que les va a costar políticamente Bueno. a largo plazo. Bueno, Eso- habrá que eso- asumirlo. Esa era la línea, o sea, Bueno, la pero- Junta puede hacer muchas cosas, pero no puede legislar. Pero Para tú cambiar la estructura de gobierno, tú tienes que legislarla, así que es gobierno. En dos ocasiones El gobierno. la Junta ha comenzado a ayudar, y yo sé porque he participado y he tenido reuniones con la gente de la Junta,
ha comenzado a tratar de ayudar en el área de desarrollo económico. Hasta me envió a hacer unos estudios que costaron un montón de dinero también, pero no ha habido resultados. La verdad es que no ha habido resultados. Pero Colorado... ¿Por qué? ¿Qué lo impide? Bueno, yo creo que, o sea, se nos han dado unas recomendaciones, no se han hecho en la forma en que yo creo, se ha quedado más o menos en nada, no sé. Lo que pasa es que la Junta puede imponer tu presupuesto. Y puede una ley que tú apruebes que afecte el presupuesto, eliminarla. Pero no puede hacer una ley. Pero, o sea, pero las manda a hacer. Pero no la puede hacer. O sea, puede decir la legislatura, yo necesito que tú me hagas una reforma del sistema educativo en Por Puerto eso, Rico. Pero si la legislatura pero no lo ha hace, pedido. Pero lo ha pedido. directamente no. No. Pero yo creo que ¿Sí? ese es el problema No, directamente de que... Bueno, Lo ha pedido públicamente. Lo han sugerido. Lo han recomendado, pero ahí vuelvo Exacto. a lo de Pelati, la fuerza de la Junta. O sea, si Perdóname, tienes la capacidad, No lo puede imponer, no lo puede. no lo puede imponer, pero lo puede pedir abiertamente. Pero es que nosotros no hacemos nada, Bueno, señores. Nosotros tenemos ingresos suficientes para tener un gran país. Lo hemos tenido antes con mucho menos ingresos y entonces no lo tenemos porque no nos da la gana. pero O sea, entonces... esa es la realidad. Pero, O sea, Tito no hacemos Colorado, las cosas hay hacer. que decirlo. Entonces, un ejemplo, yo estoy acá y yo le digo, tú eres de la Junta. ¿Por qué lo ponemos? Porque tú eres como neutral. Tú eres el juez que me va a decir. Y voy a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un problema en la policía porque tienes este problema. En el Departamento de Educación tienes un problema de que las personas que están nombrando no tienen capacidad. Acabo de leerlo ahora. Es necesario que la Oficina de Gerencia de Presupuesto tenga mejor personal, dinero, Pero mira, vamos- más capacitado, dinero. Voy a poner esto Y entonces- en un sistema bien sencillo. Una vez yo trabajaba en una estación, pero ustedes saben, hace mucho tiempo, y me trajeron, ¿verdad? Yo tenía un problema de luces y yo identifiqué un problema en iluminación y no teníamos el recurso acá, ni el conocimiento para poderlo implementar. Así que me trajeron y yo pedí que trajeran unos expertos y vino una gente de México, que hacía telenovelas en México, a decirnos que había que bajar en varas las luces a una altura en particular. Se gastó el dinero en traerlos y educarnos. Ujú. Pues yo bajé las varas. O sea, es anormal pensar que voy a tener una junta que se supone que de alguna forma me va a asesorar o me va a decir en los problemas en que estoy metido o cómo debo atenderlos, o tampoco me va a decir cómo debo atenderlos. En el insight. O sea, cuando se sientan allí, ¿de qué hablan? Mira, Se supone que sí. que lo ¿De qué es. hablan? sí y no. Pero entonces, a mi entender, han cogido unas prioridades. Por ahora, lo que son reestructuración de gobierno, dando sugerencias porque ellos no pueden legislar. A nivel fiscal, por ejemplo, se han aprobado dos leyes, las dos, Proyecto Cámara 1261 y 1262. ¿Qué es eso? Eso es una reserva que se tiene del gobierno para si hay un proceso, un problema presupuestario, en vez de yo bajar gastos para servicios esenciales, yo tener una cuenta de ahorro que pueda responder. Eso es una propuesta que viene la Junta haciendo y se hizo. Yo me voy Por dar un moviendo en la ejemplo, ¿no? silla. Pero se ha ido muy, lo que pasa es que se ha ido muy específico a lo financiero. Es lo que nos pasa con la infraestructura. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. Por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa. La salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal. Consejería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto es por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo con la mente en paz.
Hemos hablado un poco y traje un poco el tema de la primera etapa de la Junta. ¿Cuál fue esa función en la primera etapa? Quiero ir a la segunda etapa. Los litigios y la reestructuración de la deuda. Hablemos un poquito de esos litigios y la reestructuración de la deuda. Bueno, yo por lo menos, la legislatura estuvo envuelta en la del gobierno central. Obviamente las corporaciones, uno no se envuelve en ellas, no hacía falta legislación para ello. Te puedo decir que, si no me equivoco, hubo 6 planes distintos antes del último que se aprobó. Hubo mucha presión de los bonistas, hubo mucha presión del gobierno. Obviamente el gobierno, tengo que reconocer que en esa administración, legislatura y gobernador, pues nos pusimos de acuerdo un poco para jalar para el mismo lado y se lograron ciertas cosas, no todo. Entre ellas pues está el no reducción de las pensiones. Recuerda que desde el día 1 estaba planteado reducir las pensiones, como ha sucedido prácticamente en casi todo tipo de proceso de quiebra en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Pero eso para mí, y comparto ese pensamiento con Don Tito, para mí eso fue un acto criminal del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué? El utilizar el dinero de los pensionados. Ah, bueno, pero eso es otro 20 pesos. Aquí estamos hablando de No, entiendo el punto de que ya reducirlo. Es que yo entiendo que nunca debió estar ahí. Lo otro que se trabajaron fueron ciertas situaciones en cuestión de en el stay que hubo y en el clawback. El gobierno pudo recaudar cerca de 14,000 millones de dólares que tenía en una cuenta, donde 2,000 millones se pudieron utilizar para cosas de María y habían 12,000 millones. El hecho de que los bonistas, que tenían derecho a todo ese dinero, porque era un dinero que se había aguantado porque le correspondía a ellos, solamente se le diera la mitad y que la otra mitad la tuviera el gobierno de Puerto Rico para manejar sus situaciones, yo creo que fue un gran triunfo. Ok. En ese sentido, de ese cash que había, de ese dinero que se había sacado, todavía hay dinero suelto por ahí, de esos 6,000 millones, que era un dinero que, como yo diría, yo saqué para pagar la hipoteca, estuve 3 años sin pagarla y ahora de lo que acumulé ahí, la mitad es mío. Y obviamente otras situaciones más. Muy técnico, vuelvo otra vez, de 70% de reducción de deuda no lo logra todo el mundo. No, y si voy a ir a los aciertos y a los desaciertos, yo creo que uno de los aciertos es la reducción de la deuda, un 70% tiene que ser un acierto. Pero cuando hablamos de la austeridad era inevitable en los servidores públicos. Bueno, la austeridad la pagaron los más vulnerables en Puerto Rico, los sectores más vulnerabilizados, porque algunas personas se han enriquecido de este proceso. Así que ciertamente la austeridad ha golpeado a los sectores más vulnerables del país. ¿Fue excesiva? En algunas áreas sí, en algunas áreas definitivamente, en otras todavía no la han tocado. O sea, todavía cuando no ve esta pelea por contrato, es porque alguien se está lucrando y son dineros que no están llegando a las personas. Algo que siempre he hablado contigo es que todo este malgasto de fondos en Puerto Rico, la corrupción, es dinero que no llega a las personas, ¿no? Así que, y la Junta que yo nunca he escuchado que haya atendido el tema del malgasto y la corrupción en Puerto Rico como un problema presupuestario también que se tiene que atender. Sí. ¿La Junta logró o ha logrado de alguna forma que nuestro gobierno sea más eficiente con esas reducciones? Rápido, quiero abundar en eso porque sí, el ejemplo más claro fue el de la UPR, que a la UPR le han continuado reduciendo el presupuesto y ha habido otras agencias que no han sido tan agresivos con esa reducción. Y de igual ¿Fue justa manera, la reducción de la Universidad de Puerto Rico, ya que entras en el tema? A grandes rasgos, para la necesidad que tenemos nosotros como país, no. O sea, Puerto Rico necesita tener una capacidad de crear universitario, empleomanía que pueda entonces sustentarse, pero... ¿Fue tratada injustamente en términos presupuestales la Universidad de Puerto Rico? Yo entiendo que sí. Yo creo que la universidad tiene que hacer muchas cosas. Sí, de acuerdo. Y tiene que ajustar. De hecho, me hablan de la fórmula está desde el 66. Y de 66 para acá ha habido huelga, ha habido aumento de matrícula. O sea, la fórmula no resuelve el problema. Resuelve el problema de una reestructuración de la universidad. Ahora, ese corte que se hizo fue muy violento. Ya. Sí. Eso y sin sentido. Y sin sentido. No, o sea, no había una lógica. Que se iba a recortar algo, posiblemente sí, pero yo creo que fue muy drástico. Porque, y rápido, porque también tenemos que ver y yo estoy de acuerdo aquí con García Pelati, de que
no vamos a estar en 10 años hablando también de los 20 años de la Junta, por eso mismo, porque se está institucionalizando y de la misma manera en que todo aquí está operando en Puerto Rico, se empieza a politizar y empieza a tener cierta ideología detrás de las decisiones que se toman. Y dentro de ese periodo, porque hemos hablado mucho de que ese presupuesto ha aumentado, el presupuesto, pero a grandes rasgos al ciudadano lo que le importa son los servicios que se están ofreciendo. Y todo eso, a mí no me importa si el gobierno está recaudando más o tiene superávit o déficit o lo que sea. Es que los servicios que se me están ofreciendo son a mí no me de menor importa calidad. porque todos los días camino por una carretera para llegar a mi casa llena de hoyos, que ya estoy harta de decirlo, y obviamente así también muchas otras personas, no solo yo. Así que la realidad es que realmente uno paga, ¿verdad? La realidad es que uno paga contribuciones para recibir un buen servicio y ese no es el caso. Y lo que dice ella es bien cierto, porque mira que hay municipios quebrados, pero los alcaldes ganan. ¿Por qué? Se dedican a dar el servicio. En energía, ya hablamos un poquito de la universidad, tenemos el tema de la energía. Algo sobre la universidad, porque por alguna razón que yo nunca he tenido una explicación, se hace un estudio en Estados Unidos por la Asociación de Ejecutivos Universitarios, Fiscales Universitarios, y en el 2015, un año antes de la aprobación de promesa, donde por primera vez incluyeron a Puerto Rico y a Washington en la evaluación de los presupuestos de las universidades. Y concluyeron que la Universidad de Puerto Rico, por otras razones que ellos no explican, tenían la matrícula más baja y el porciento más alto de contribución del gobierno en comparación con los estados. Ese es el argumento que la Junta está utilizando repetidamente para justificar los recortes que ha impuesto la Universidad de Puerto Rico. No incluyen el análisis que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico no sufren el endeudamiento que sufren los estudiantes de las universidades norteamericanas, que es lo que llevó a todos los cambios, ¿no? Así que ciertamente yo siempre he tenido mis dudas de quién fue la idea de hacer este estudio, cómo se están utilizando estos hallazgos y cómo se están interpretando, ¿no? Para justificar los cambios. Sí, la universidad tiene que llevar a cabo cambios y se han presentado, tampoco se han asumido la necesidad de esas transformaciones, pero ciertamente la información que se comparte, que está utilizando la Junta, es una muy cuestionable. Llegamos al tema de energía. Entiendo que a través de la Junta y la existencia de la Junta se han finiquitado todas las demás agencias y queda pendiente la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, la más grande, ¿no? La más grande. Ajá. Fíjate, yo quisiera decir algo sobre eso. Es, por ejemplo, si yo tuviera una deuda en la hipoteca de mi casa, me pasé por mucho y te debo mucho más de lo que era la deuda original, y entonces ahora el banco me viene a cobrar. Yo le digo, bueno, pues te entrego la casa. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Me van a dar unas alternativas a decir que no se puede. Yo creo que se puede. Yo puedo decirle a ellos, ¿cuál es el derecho de ustedes? A la propiedad de lo que es la autoridad. Pues yo le entrego eso y ustedes me van a seguir dando a mí el servicio, y si no, yo los puedo expropiar también, porque creo que tengo el derecho a expropiarlo. Entonces, ¿por qué tengo que estar negociando tanto? Si lo que tengo que decirles, no, cojan lo que ustedes tienen derecho. A lo mejor es una estupidez lo que estoy diciendo, pero No, que no, a mí me hace sentido. Es no mucho cuesta. como lo... ¿Cómo? No cuesta lo que debe. Bueno, La claro, eso, claro, pero eso es debe problema... más. Por eso exacto. te lo entrego. Por eso te lo entrego, exacto. Eso es como la casa. Te lo voy a entregar. O sea, no me lo entregues. Sí, te lo voy a A entregar. mí me gustan... Pero entonces, Tito, al final tú tenías que estar negociando y no la Junta de Control Fiscal. Seguro. Claro, totalmente. También, como dice mi amiga También, que mencioné antes. Pero de acuerdo. Esas ideas locas, don Tito, la verdad es que pues, yo coincido, y muchas veces se me ocurren ideas así locas aquí también, ellas lo saben que han estado acá. La realidad es que sí, es la forma de confrontar, definitivamente. O sea, y a lo mejor te dicen que no, o a lo mejor se forma un bayú, o a lo mejor se vuelve me dicen aquí que una no, entonces revolución. hay que negociar. Pero hay que exponerlo. Ahora mismo, ¿qué nos queda o cómo atendemos la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica? Esta transformación energética, ¿la Junta la ha detenido? ¿No la ha detenido? ¿Ha funcionado? Yo sigo insistiendo que ha habido mucha presión de cierto tipo de bonistas, que inclusive a nivel del Congreso y a nivel del gobierno de Estados Unidos ha provocado que lo que pudiera haber sido un arreglo de deuda, bueno o malo, no sé, ¿verdad? No se haya hecho ya. Yo sé que la Junta hizo un ejercicio, bajó de cerca de 9,000 millones a 2,300 millones de dólares.
Obviamente a los bonistas no les gustó eso. Pero hay otras cosas que tú tienes que hacer más allá de negociar esta deuda. Tiene que haber una transformación en la autoridad de generar energía de la forma más barata posible. Obviamente el gobierno ha apostado al gas. Pues fantástico, esa es su política pública. Pero no se ha dicho ni una ni otra. Pública. Pero, dale, síguelo. ¿Perdón? Sí, la política pública de energía renovable. Exactamente. Pero en esa línea, porque no importa cuánto se pague de esa deuda, lo que se pague va a incrementar la factura. Lo que uno busca es que ese incremento sea lo menos posible. Y una forma de tú aminorar eso es que, oye, si a mí me salen 15 centavos el kilovatio hora ahora y yo luego reformar el sistema poco a poco para que baje a 12, pues parte de ese incremento yo la absorbo reduciendo el costo. Y eso no ha sucedido. ¿La labor de la Junta en términos de la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido efectiva o no? Es que esto es un gran ejemplo porque la Junta fue y dijo, esto es lo que tengo para dar, son 2.300 millones, Sí. 2.600 millones, take it or leave it. Pero aquí el gobierno pues, en un momento dijo que se puede pagar toda la deuda y entonces los bonistas fueron al tribunal y dijeron, aquí se dijo que se podía pagar toda la deuda y el pueblo de Puerto Rico votó por la gente que dijo que se podía pagar toda la deuda. O sea que, ¿cuál es entonces va a ser el argumento de decir es que no tengo el dinero para pagarlo cuando a quienes nosotros escogimos dijeron que sí? El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencia para pacientes adultos y pediátricos 24/7. Además, ofrecemos los servicios de centro de imágenes, MRI, laboratorio clínico y centro especializado de imágenes para la mujer. Visítanos. Llama al 787-767-5100. Hospital San Francisco. Comprometidos con tu salud. Recuerden que nos escuchamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en El Calentón. Así que acompáñenme por allí 2 horas de análisis, de entrevistas, de actualidad y de conversaciones que están marcando al país con un ritmo ágil y directo que ya ustedes conocen. De lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Acompáñenme en El Calentón por Radio Isla 1320 y por todas las plataformas digitales de Radio Isla. ¿Está Puerto Rico realmente mejor que hace 10 años? Para mí no, los datos económicos es que no. No, yo Para usted. creería que no. ¿No? Claramente no. Fuera de alguna gente en el gobierno, seguimos económicamente igual. ¿Esto por responsabilidad de la Junta o por qué? Yo creo que combinado. Combinado. Ok. Yo creo Pero que es sí. mayormente nuestra. La Pero economía... la Junta tiene su responsabilidad. Sí. Sí. Y es mayormente, ¿no? Las instituciones funcionan. Las instituciones no funcionan y llevamos un deterioro institucional que los grandes economistas han dicho que es clave en el desarrollo económico. Las instituciones funcionan. No, están funcionando, han sido debilitadas sistemáticamente. Y todos coincidimos en lo que dice García Pelati. También se habla de una posible quiebra en pocos años, así que realmente todavía lo más básico no se ha atendido. Así que ni siquiera la reforma gubernamental, aquí no hay un plan de desarrollo económico y las enmiendas que se están proponiendo son mínimas. Son algunas de las enmiendas que se implementaron en otras juntas de control fiscal para cuestiones de contabilidad fiscal. ¿Se han cumplido los requisitos de promesa? No, si No, se hubieran todavía cumplido, no. la Junta no estuviera allá. Que se va camino en algunos aspectos, vuelvo otra vez, yo creo que en el manejo de la deuda, yo creo que tiene cosas positivas. ¿Quién tiene que cumplir los requisitos de promesa? Todos. Porque el problema que hacemos es que le tiramos la culpa al otro. Y aquí hay una responsabilidad de la Junta, una responsabilidad del gobierno, hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Y entre medio estamos los la gente que nos partidos escucha y yo. políticos. ¿Cómo salimos de esto? Pero esos son los que tienen que participar. Estamos en el también. medio, usted Tenemos que y yo, tenemos que no estamos en participar. ninguno de esos dos bandos. La pregunta es ¿cómo salimos de esto? Don Tito, ¿cómo salimos de esto? Yo creo que necesitas una fuerza de un país detrás, de unos programas detrás, de requerir que las cosas se hagan de una forma. Y eso quiere decir todas las instituciones, desde los líderes obreros hasta las cámaras de comercio, todo Puerto Rico, como se ha unido antes, tiene que unirse detrás de poder, o sea, requerir que sea necesario que unas cosas se hagan, porque la política obviamente partidista no lo va a hacer. Y esa, Requerir que unas cosas se hagan de ajustar unos presupuestos, convertir más eficiente el gobierno de Puerto Rico, Claro. retomar unas estructuras y hacer que funcionen. Eso mismo. claro, y Estamos ahí. Sí. Y entonces, lograr
salir de la Junta de Control Fiscal y comenzar a reconstruir un país. Y crear algo que nos obligue a cumplir con eso que se decide que hay que cumplir. Claro. Porque ese es el problema. En un país donde hay una deuda no constitucional. Pero nosotros O sea, teníamos la definición una nada más regla dice que es ilegal. Por Pues eso a eso eso es. voy. Nosotros teníamos unas reglas y están en nuestra Constitución. ¿Quién se vuela las reglas? ¿Es por qué se permite y Gobierno. qué no se hace un reclamo? El gobierno con la anuencia de distintas entidades locales e internacionales. O sea y que lo que americanas. tenemos escrito allí, y quiero entrar en ¿Quién esto. cuestionó Lo esa que deuda por en eso, un tribunal? Por eso, pero esa es mi pregunta. Lo que teníamos escrito en nuestra Constitución se lo vuelan como Villegas el que llega. ¿Y quién fue a un Y tribunal a nadie cuestionarlo? reclama que nuestra Constitución tenga el valor y el standing de ley que tiene. En No hay ese momento, consecuencia. ¿quién fue al tribunal ¿Quién diciendo fue? que eso Dígame que se usted. cogió esa deuda constitucional? Nadie. Nadie. O sea que como- mañana los derechos que nosotros tenemos protegidos en la Constitución, cualquiera se los vuela y nadie va a hacer nada. Es No que hay nadie- consecuencia. Lo que Esa pasa es que es base nadie fue de a criminalidad. cuestionarlo. O sea, por eso yo digo, esto es una responsabilidad de todo. O sea, si se violó la Constitución porque nos endeudado más del 15% de la capacidad de pago de la deuda y se le llamó extraconstitucional Imagínate, o algo una así, deuda ¿quién extraconstitucional. fue al tribunal a cuestionar eso? Nadie. Y por eso Nadie. Yo sería... hubiera querido que usted me hubiera dicho, y pueblo de Puerto Rico, escúcheme bien, yo hubiera querido, estoy segura que ustedes también, que usted me hubiera dicho que fueron, que lo pelearon, que lo lucharon y que No, perdieron. no se peleó. Pero que no se peleó es inconcebible. Porque lo estaban Y es haciendo los una dos partidos. alta traición a nuestra Constitución, a lo que nosotros como puertorriqueños hemos establecido como nuestra ley primaria, que es la Constitución de Puerto Rico, y ninguno de nuestros líderes por los que votamos y aquellos que hemos puesto allí para defenderla, lo hicieron. Y a los que no se salieron tampoco electos, Presos nadie lo deberían hizo. estar. Nadie lo hizo. Perdónenme, Ni pero los que presos salen deberían electos, ni estar. los que no salen electos, nadie lo hizo. Y debe ser esto un proceso de aprendizaje. Estas cosas no pueden volver a ocurrir. Pero Es- si no sabemos quién se equivocó, por eso es lo importante cuando nos dicen siempre, hay que saber la historia Claro. para no repetirla. Entonces, aquí le hablamos a mucha gente joven, aquí le hablamos a otra vez de lo mismo. Nadie sabe exactamente qué pasó, nadie sabe quién nos Bueno. endeudó. Por eso estamos aquí. Por eso hemos dedicado una hora prácticamente completa. No la voy a cerrar todavía. Perdóname, 2 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, precisamente porque ese es el compromiso. Ese es el compromiso individual, ese es el compromiso personal, lo que nos motiva, ¿verdad?, a que tenemos la fe y la esperanza de que un día esto se va a transformar, esto va a cambiar. Esto solamente requiere de hombres y mujeres y todos los que sean y todos ellos que quieran participar de un proceso de cambio en nuestro país, un cambio estructural que necesitamos reclamarlo nosotros mismos. Y como bien ha dicho don Tito, donde necesitamos nosotros mismos unirnos en una fuente que es la fuerza que radica en el pueblo para exigir que nuestros gobernantes, que el que elijamos, que el que pongamos allí, tenga que cumplir no solamente con reestructurar nuestro gobierno, sacarnos de la deuda, poner a funcionar las agencias y hacer lo que haya que hacer a nivel gubernamental, sino que cumpla y su voto, su juramento de velar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo cumpla. Aquí hubo gente que violentó su juramento. Ujú. Aquí hubo gente que hay, ustedes lo han dicho, deuda extraconstitucional. El nombre dice que de entrada, como bien dice usted, es ilegal. Y el juramento que hace el gobernante y el juramento que hace un político que trabaja y que es funcionario del gobierno de Estado de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es velar la Constitución. Ese no es el juramento. Es la responsabilidad primaria. Hasta ahí fallamos. Yo entiendo Nosotros que sí. somos buenos protestando, pero construyendo es otra historia. Y aquí es donde realmente tenemos que movernos, porque aquí se sacó un gobernador. Sin embargo, después no cambió nada. Así que nosotros realmente tenemos que empezar a proponerlo, y quizás tiene que ser al margen de los partidos políticos, cómo reconstruimos el gobierno, cómo reconstruimos la sociedad. Y vamos a tener que hacer cambios significativos, ¿no? Pero esa hoja de ruta está trazada hace tiempo, hay muchísima información y trabajo Yo asumo para que- orientarlo. Yo asumo que el no reclamo implica que había mucha gente en la cama
debo asumirlo. Desde un lugar de ignorancia, aquí yo tratando de hacer conjeturas, porque me sorprende el que nunca se haya reclamado. Y lo sabía que no se había reclamado, pero sí, no deja de ser una sorpresa para mí. El país no cambió ayer. El país lleva cambiando hace 2 décadas y el gobierno no ha cambiado porque hay ciertos intereses. Hay gente cuando... O sea, cambia el gobierno, pero mi kiosco no. Y así no se trabaja. O los cambios son porque todo si yo nada. levanto la mano, tú también cometiste el mismo error o hiciste lo mismo. Y si yo levanto la mano para defender la Constitución, voy a ir contra ti también y los intereses se juntan y ambos juegan en el mismo partido. Aquí, por eso digo, son todos y todos son todos. Y me incluyo, vamos, como ciudadano o como legislador. Pero aquí tenemos que atrevernos a hacer las cosas que hay que hacer. Don Tito, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo transformamos a Puerto Rico? Bueno, básicamente, y estamos tratando de hacer eso en algunos grupos, es crear grupos que se conviertan en grupos de presión. O sea, al legislador, al gobernador, al comisionado residente, lo que le interesa son 2 cosas. Digo, vamos a hablar, fuera de aquellos que bien intencionados piensan en el pueblo. Algunos piensan un poquito más y otros un poquito menos. ¿Qué es lo que le interesa? 2 cosas. Igual que al congresista en Estados Unidos. Votos y dinero para conseguir votos. Son las 2 cosas. Entonces, la forma de bregar con el asunto es diciendo, los que creen así, yo quiero que tú como pueblo lo sepas, para que en las próximas elecciones votes o no votes por ellos si tú crees en esto. Tenemos que empezar a crear conciencia de que cada legislador hace lo que tiene que hacer o no lo hace, que lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que el pueblo cree. Pero una de las cosas es, por ejemplo, en el área de corrupción, en el área de contratos innecesarios para los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Yo creo que votaste por esto, no votaste por eso. Pues un grupo de consenso, de pueblo. Al final, el cambio nos corresponde a todos, el cambio es obligación de todos y todos somos nosotros, el pueblo, que somos los que elegimos y ponemos a los representantes, a los senadores y a los gobernadores en donde están.